Muy buenas noches, estimados compañeros. Mi nombre es Douglas Ramos Calderón y a continuación les voy a explicar cómo se podría desarrollar una clase de historia, en este caso de introducción a la historia contemporánea, desde los principios del aula invertida. En una clase tradicional que no utilice el aula invertida, todo se haría prácticamente en la misma clase. Se iniciaría con una exploración de ideas previas sobre lo que los estudiantes saben sobre el siglo XX a partir de la presentación de un collage como estos, en donde se haría un estudio previo de cuánto conocimiento tienen los estudiantes sobre esas imágenes referentes precisamente al siglo XX. También se observaría un video corto que tiene generalidades sobre la historia del siglo XX para ver con cuáles se identifican más los estudiantes, cuáles son las imágenes más recurrentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este caso, estas dos actividades previas se podrían dejar como tarea para que los estudiantes lo aborden desde el aula virtual y de esa forma, a partir de la combinación de la observación del video y de las imágenes, se respondan algunas preguntas básicas, como por ejemplo las siguientes: ¿qué es la historia contemporánea? ¿Qué es el siglo XX? Y cómo se van a integrar ambos a el curso. Esta discusión que ya los estudiantes previamente harían y esas preguntas que contestarían, el profesor pasaría a estudiarlas para a partir de ellas pues planear la clase. De tal manera que cuando llegue el día de clase simplemente se haría un repaso general del concepto de historia contemporánea a partir de lo que los estudiantes pues plantearon, y además se haría una explicación general de lo que los diferentes autores entienden como el siglo XX, para concluir entonces de que en el curso se estudiarían las tendencias históricas del siglo XX, el origen que tienen, y periodizando el análisis entre 1870 y 1990 para llegar inclusive hasta estudiar las bases del siglo XXI. De igual forma, se repasaría muy brevemente y muy rápidamente las diferentes denominaciones que diferentes autores le han dado al siglo XX para determinar el principal elemento que a partir de esas definiciones tuvo el siglo XX, y se pasaría inmediatamente ya a explicar lo que correspondería a la clase propiamente dicha, que sería el análisis del enfoque didáctico que el curso tendría para estudiar la historia contemporánea. En ese sentido, en la clase se trabajaría con una secuencia de imágenes, como las que se muestran en la ilustración, en la imagen, en donde se explicaría de que en el curso se utilizaría una perspectiva histórica para estudiar el siglo XX. Es decir, se estudiarían generalmente las tendencias principales que el siglo XX tiene, complementados con ejemplos y hechos significativos que lo caracterizan, buscando establecer las relaciones entre los hechos y sucesos más relevantes de los siglos XIX y el siglo XXI, los procesos mayores y las teorías que pueden explicarlos. De igual forma, se ahondaría ya en la clase con la explicación de las claves para poder entender el siglo XX, partiendo de una generalidad, eh, la cual cobija el análisis de los diferentes procesos que caracterizaron el siglo XX, que tienen que ver básicamente con las diferentes relaciones de poder que las diferentes potencias establecieron entre sí y los hechos que caracterizan a esas relaciones de poder. De igual forma se construiría una línea de tiempo general en la cual se ubicarían todo el periodo de estudio de la historia contemporánea, distinguiendo los hechos históricos principales y más significativos de toda la época, como los que se muestran en la lámina, y ubicando esos hechos por procesos eh, que caracterizarían cada uno de los siglos que se van a estudiar en el curso: el siglo XIX, el siglo XX y finalmente el siglo XXI. Y se finalizaría con el análisis de un mapa conceptual como el siguiente, en donde el estudiante se podría visualizar todo el siglo XX que se va a estudiar y las relaciones que se establecen entre los hechos y sucesos del siglo XX, para dar la generalidad de que el enfoque del curso es estudiar los hechos y procesos dentro de la historia global. Muchas gracias.